Informe 24, con Jania Novel. Hoy abordamos un caso que ha sacudido la relación de seguridad entre México y Estados Unidos, el acuerdo de culpabilidad de Ovidio Guzmán en Chicago y la cooperación, no sé si llamarla clandestina o no, que implicó el traslado de familiares. Dicen que no, que ellos se trasladaron pues por su cuenta, que todo en orden, casi como turistas, en fin, ya ustedes juzgarán, ¿no?, el tiempo. Pero bueno, todo esto en medio de fuertes críticas del gobierno mexicano por la falta de coordinación y por negociar con quien calificaron como terrorista. Además, se ha anunciado un pleito legal contra el abogado defensor de Guzmán. Queremos analizar justo las implicaciones en materia de seguridad, diplomacia y el impacto en la política interna de ambos países. Y para eso vamos a platicar con nuestro queridísimo amigo, el doctor Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, especialista en temas de seguridad y catedrático. Gerardo, muy buenas tardes, gracias por esta comunicación. Muchas gracias, Jania, a tus órdenes. ¿Qué implica? ¿Qué implica un acuerdo de culpabilidad de este tipo para las autoridades de Estados Unidos y cuál es su valor estratégico en la inteligencia contra el cártel de Sinaloa? Mira, me parece que es ingenuo pensar que México no sabía lo que se atenía, ¿no?, de un proceso judicial con los hijos del Chapo Guzmán en Estados Unidos. Lo importante es decir que Ovidio fue extraditado antes de que tuviéramos toda la otra serie de acontecimientos, como fue la extracción ilegal del Mayo Zambada por parte del otro hijo de Joaquín el Chapo Guzmán. Estos últimos dos negociando con las autoridades de Estados Unidos, por supuesto, dar información sobre cómo es la operación del cártel de Sinaloa y la fracción de los Chapitos. Entonces, esto, sin lugar a dudas, desencadenará una serie de acusaciones seguramente contra autoridades locales, estatales, municipales, no solamente de Sinaloa, sino probablemente de otros estados de la República, fronterizos con los Estados Unidos, en donde operó por casi 3 décadas el cártel de Sinaloa. ¿Y son válidas las críticas de México en cuanto a que fueron excluidos de las negociaciones y de la entrega de los familiares, Gerardo? Mira, con el caso de Ovidio, ahí fue todo un proceso de extradición en donde las partes, el Estado mexicano y los Estados Unidos, en este caso el Departamento de Justicia, se comprometen a algunos acuerdos. El más importante o el más conocido es que no se pida, por ejemplo, la pena capital, porque en México no existe la pena de muerte. Es uno de los casos en los que se negocia la entrega de un nacional mexicano. Entonces, probablemente en el acuerdo de extradición algo negociaron con los Estados Unidos. Esa parte la desconocemos absolutamente. Y parece a veces como que la ley es de modo. Esto me refiero justo en el caso de Genaro García Luna. México dice no, fue impecable el juicio y lo que se aportó, y que aún sin evidencias ni pruebas, era puro de oídas y puros testigos. Estaban muy contentos con que se le determinara la sentencia que hoy tiene, y aquí no. Entonces parece que la ley es a modo en este caso, porque bueno, sin temor a equivocarnos, Gerardo, parece que están muy nerviosos, que se están comiendo las uñas, ¿no?, por lo que pudiese decir, hablar, declarar en términos de testigo protegido, ¿cierto? Yo creo que era un escenario, ¿no?, que las autoridades mexicanas sabían que podía suceder. Me parece que del lado del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum deben de estar tranquilos, ¿no?, porque el equipo cercano a ella pues no se observa que haya ningún tipo de pacto de impunidad. Es un gobierno recién llegado, pero por supuesto que hay autoridades que ya salieron o que están en el ejercicio actualmente del poder, sobre todo en el ámbito local, Sinaloa, Chihuahua, Jalisco, Durango, que pueden estar nerviosas por los pactos de impunidad que les permitieron a estas organizaciones criminales operar por mucho tiempo. Entonces, creo que por ahí es donde Estados Unidos, el Departamento de Justicia, puede apretar este proceso judicial. Yo creo que el gobierno de Claudia Sheinbaum tiene que estar tranquila. Por supuesto que habrá integrantes de su movimiento, sobre todo en el ámbito local, que pudieran estar implicando, pero para ello tendrán que los Estados Unidos
mejorar las pruebas de evidencia de colusión con el narcotráfico, con estas bandas criminales. De lo contrario, pues van a ser procesos muy largos en donde, por supuesto, estará involucrada la política, que no nos quede la menor duda. Del lado de Estados Unidos se está politizando el tema, lo mismo que el caso mexicano. Dime algo, Gerardo, y no entiendo muy bien. Me pongo a nivel cancha. El Chapo y sus hijos son del cártel de Sinaloa, ¿sí? El abogado que defiende a Ovidio suponemos que tiene muchísima información del cártel de Sinaloa. ¿Por qué dice entonces y acusa a la presidenta que es el brazo ejecutor, la publirrelacionista del cártel de Sinaloa? No entiendo. ¿Él sabe algo? Es una estrategia también mediática, hay que decirlo. Este abogado gana casos a partir también de conseguir estas evidencias, esta relación estratégica con el Departamento de Justicia, con la DEA, con los fiscales federales de los Estados Unidos, lo que nos indica que también es probable que haya algún tipo de incriminación de autoridades federales o estatales de México. Creo que eso es inocente creer que eso no va a suceder. Por supuesto que lo van a buscar los fiscales para que estos hijos del Chapo Guzmán puedan mejorar sus condiciones de pena que le soliciten a la jueza que los pueden causar. Y ligado a esto, el sexenio anterior, bueno, pues a este cártel no se le tocó, incluso el expresidente saludaba a la mamá del Chapo de mano y dijo que no se le dijera Chapo, ¿no? Que se le hablara por su nombre, o sea, mucha deferencia, muchas atenciones. ¿A qué se debe o cómo lo leemos, Gerardo? Mira, una de las estrategias que utilizó el cártel de Sinaloa era pactar impunidad política y criminal, hay que decirlo abiertamente, para mantener la plaza de Sinaloa y los estados vecinos relativamente en calma. Pues eso es una colusión, ¿no? Y eso hay que decirlo con todas sus letras. El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se tiene que sacudir de esa mácula de relación de complicidad con la que tuvieron gobiernos estatales y probablemente autoridades federales. Ya en nuestro país, sobre estas detenciones, los juicios, los que vienen, no solo lo de las familias del Chapo, sino también del Mayo Zambada, algunos advierten sobre posibles reacomodos o violencia al interior del cártel por esta colaboración. ¿Son fundadas estas preocupaciones? No, absolutamente. Ya la violencia se desató a partir del rompimiento del muy probable extracción ilegal del Mayo Zambada a Estados Unidos por parte de los que eran sus ahijados, los hijos del Chapo Guzmán, por parte de Joaquín Guzmán López, ¿no? Todo parece indicar que el abogado es la línea de conducción, de comunicación entre los dos hijos para que den la misma información, estén coordinados para denunciar las complicidades con el gobierno, pero también la operación por casi 4 décadas del Mayo Zambada. Eso hizo la ruptura interna del cártel de Sinaloa, la Mayiza o los Mayos contra los Chapitos. ¿Qué aprendizajes deja esta controversia? ¿Y cómo podríamos construir una cooperación más transparente y eficaz entre México y Estados Unidos? Yo creo que eso es lo más importante, decir que los criminales no tienen palabra de honor y pactar siempre con criminales, como sucedió en Guatemala, sucedió en Colombia, sucedió en Italia, nunca va a llevar a buenos resultados. Pactar con criminales, con la mafia, nunca llega a buenos resultados, siempre se generará violencia. Ojalá y termine la historia de impunidad de operación del cártel de Sinaloa. Surgirán, por supuesto, grupos criminales locales, pero no de la magnitud de la violencia como fue el cártel Jalisco Nueva Generación, que es una decisión del cártel de Sinaloa. El haber permitido que ellos operaran permitió que surgieran estos grupos criminales de altísima violencia. Creo que hay que poner sobre la mesa que es más importante la estabilidad del país, las relaciones con Estados Unidos en el largo plazo, más que pactar con criminales en el muy corto plazo. Como asesor, consultor, investigador y muy cercano a estos temas de seguridad nacional y militares, ¿qué está diciendo el ejército en estos momentos? Porque ya involucraron el nombre de Cienfuegos, ha muerto mucha gente y también muchos militares en esta, que no les gusta llamar guerra, pero lo es.
en esta lucha contra el narcotráfico. ¿Qué opinión tiene hoy el ejército, el secretario y de arriba hacia abajo, Gerardo? Bueno, yo no puedo hablar en nombre del ejército ni del general Trevilla, pero te podrá decir lo que pienso que es el sentimiento que está ahí. La captura de Ovidio significó sangre de soldados mexicanos que fueron abatidos en este operativo y posterior al mismo, de manera de represalia, para evitar que saliera del Estado y también como una represalia por esta magnífica operación. Entonces yo te diría, hay sentimientos encontrados, ¿no? El ejército cumplió con su orden de captura. Yo te diría, con el caso del general Cienfuegos, yo tuve ahí acceso a la carpeta de investigación, no me fue otorgada por ninguna autoridad militar, sino, te voy a decir, diplomática. Uh-huh. Tuve acceso a ese documento testado y eran terribles las pruebas que entregó la DEA para incriminar un supuesto general que dijeron que era el general, el exsecretario de la Defensa Nacional. Pruebas de un testigo de menor alcance, no de menor nivel, que difícilmente puede involucrar a un general secretario de la Defensa Nacional como fue el general Cienfuegos. Bueno, pues muchísimas gracias, Gerardo. Doctor Rodríguez Sánchez Lara, gracias por tu análisis muy claro, profundo. El caso Ovidio Guzmán no solo revela estos mecanismos de los que nos hablas, los internos del crimen organizado, sino también va a exponer las fisuras en la colaboración bilateral en materia de seguridad, la falta de transparencia, la falta de acuerdos, las tensiones diplomáticas. Es un capítulo o uno de los capítulos de este libro que apenas estamos comenzando a abrir. Gracias, Gerardo, de nueva cuenta, un abrazo apretado. Muchas gracias, Carmen, saludos. Saludos también para ti, el doctor Rodríguez Sánchez Lara, siempre tan claro y oportuno. Gracias, vamos a hacer una pausa y regreso de inmediato aquí en Informe 24. No se vayan, seguimos.